En cuanto a la estructura y redacción de un trabajo académico, debemos tener en cuenta una serie de consideraciones previas, como cómo empiezo a escribir, por dónde empiezo. Y todo trabajo académico ha de ir precedido necesariamente de una fase de planificación en la que pensemos qué es lo que vamos a plantear. A esta fase de planificación le seguirá una fase de textualización y, por último, una fase de revisión. No obstante, si bien nosotros hemos presentado estas tres etapas como fases sucesivas del proceso de redacción, en realidad el esquema sería más bien como este, de carácter circular, ya que la planificación nos puede llevar a una primera textualización que nos dé lugar a la revisión de la textualización, que a su vez nos lleve a replantearnos esa planificación inicial y que nos haga retextualizar, replantear ese escrito inicial y así sucesivamente. Por lo tanto, para empezar a escribir es importante tener una idea general de qué aspectos queremos abordar. Es por tanto muy conveniente realizar un esquema previo de los capítulos y de las secciones que podría tener nuestro trabajo y de qué es lo que vamos a abordar en cada una de ellas. Este esquema lógicamente no va a ser definitivo, sino que en todo el proceso de elaboración y redacción de nuestro texto nos puede llevar a alterar ese esquema inicial, pero sí que podemos elaborarlo teniendo en cuenta algunos aspectos como los siguientes. El primero de ellos es que todas las partes, los capítulos, los subcapítulos y los apartados deberán ir numerados. Normalmente van a llevar una numeración en números romanos y esta va a ser correlativa. El primer apartado será el 1, el subapartado que este contenga será el 1.1, a su vez el 1.1.1, el 1.2.1, etc. Y para cada uno de ellos es conveniente definir un estilo, porque esto nos va a permitir después insertar una tabla de contenidos de manera automática en la que se refleje cualquier cambio en los títulos o en la numeración que introduzcamos en fases posteriores del proceso. Para los que trabajen con un procesador de texto similar al Word, tienen ahí donde aparece en la imagen un acceso directo a los diferentes estilos que podemos aplicar a nuestros apartados y subapartados. Como veis ahí podemos elegir un estilo o bien crear un estilo aplicando el formato que nosotros consideremos. Después, una vez que hayamos aplicado los estilos a cada uno de los títulos de nuestros apartados o subapartados, podemos generar en la tabla de contenido, en el menú superior a la izquierda, una tabla de contenidos con diferentes formatos o incluso una más personalizada. Bien, además, cuando estamos elaborando este esquema inicial, es conveniente no establecer más de 4 niveles, es decir, que el último subapartado que tengamos con numeración sea el 1111. Además, si solo hay un nivel, esto es un apartado o un subapartado, es decir, si tenemos un 1.1 sin un 1.2, puede ser un indicativo de que en realidad no era necesario la creación de ese apartado o de subapartado. Asimismo, si un apartado o un subapartado en el proceso de redacción vemos que nos está quedando demasiado extenso o bien lo contrario, que Bien, veamos ahora la estructura prototípica de los trabajos tutelados. Nos referimos de nuevo a trabajos como los trabajos fin de grado, de máster, las tesinas, las tesis doctorales, etc. En estos trabajos vamos a tener normalmente una portada seguida de una sección de agradecimientos que es opcional, un índice con los contenidos del trabajo, la tabla de abreviaturas si es que las usamos, un apartado de introducción, lo que vamos a denominar el cuerpo del trabajo propiamente dicho, las conclusiones, las referencias bibliográficas y los apéndices o anexos. En la portada normalmente vamos a incluir el sello, el nombre de la universidad, la facultad a la que se adscribe nuestro trabajo, el departamento, el título del trabajo y su subtítulo, si corresponde, el autor del trabajo, el director, el título al que se opta, si es un trabajo de máster, de grado, una tesis, el visto bueno del director, la ciudad y la fecha. Aquí tenemos un ejemplo
de la tesis doctoral de Natividad Hernández Muñoz, en la que se recogen todos los elementos que hemos mencionado. En primer lugar tenemos el sello de la Universidad de Salamanca, Facultad de Filología, Departamento de Lengua Española, como podéis ver el título de la tesis doctoral y su subtítulo, el título al que se opta, tesis doctoral, el nombre de la autora, el nombre del director, el visto bueno, la firma de la doctoranda, el lugar y la fecha. Los agradecimientos, como decíamos antes, es una sección opcional, pero bastante habitual, y en ellos suelen distinguirse dos tipos de agradecimientos: los profesionales, en los que aparece el director, los responsables de las estancias de investigación, si es que ha habido cualquier profesor al que se haya consultado, pedido ayuda durante la elaboración del trabajo, los informantes, etc. Y luego ya un apartado de agradecimientos personales. Además, estos agradecimientos pueden ir precedidos en algunas ocasiones de una página con una dedicatoria breve, como esta que tenéis aquí, en la que normalmente tampoco se utiliza punto final. En el índice de contenidos es importante recoger todas las partes, todos los capítulos, los subcapítulos y los apartados con su correspondiente numeración y con la página de inicio. Es importante no olvidar colocar la página en la que empiezan cada una de estas secciones. Podemos incluir también un índice de tablas y figuras si estas son abundantes, y como pasaba con los títulos de los capítulos y de los subcapítulos, etc., siempre deben aparecer numeradas y con un título explicativo a modo de encabezamiento o de epígrafe. Estos títulos deben ser concisos, normalmente cuando son así, cuando tienen esta brevedad, no llevan punto final, y podemos optar por una numeración general. Empezamos por la tabla 1 y acabamos en la 180, por ejemplo, o bien una numeración para cada capítulo. En este caso, las tablas irían numeradas en primer lugar con el número correspondiente al capítulo y el segundo número se correspondería con el número de la tabla en sí misma. Bien, en la tabla de abreviaturas, las hemos utilizado, se recogen aquellas abreviaturas que hemos empleado por orden alfabético. Y es conveniente utilizar abreviaturas de carácter general o lo más general posible y evitar las que sean más personales. Aquí tenemos un ejemplo de abreviaturas que podrían aparecer en un trabajo. La función de la introducción es presentar el tema enmarcándolo en su contexto, explicar cuál fue la motivación o la justificación del trabajo, presentar los objetivos que normalmente se formulan en infinitivo y que deben ser realistas. Podemos empezar con los objetivos generales y seguir con los objetivos más específicos. Vamos a continuación a presentar un poco el marco teórico en el que se inscribe nuestro trabajo, el marco teórico, el metodológico también en caso de que fuera necesario. Presentaremos también en este apartado la estructura del trabajo, cómo se divide, cuántos apartados, qué se ha hecho en cada uno, y finalmente podemos aludir a la contribución que nuestro trabajo hace a la disciplina en la que se inscribe. Un consejo personal es escribir esta introducción al final, una vez que se ha redactado el resto del trabajo. Y este consejo es porque si estamos hablando en la introducción de la estructura del trabajo, pues puede ser preferible escribirla, una vez que ya se ha finalizado el trabajo. Si lo escribimos al inicio, pues en una fase final tendremos que revisar que no haya habido ningún cambio en esa estructura, en esos objetivos o en esa contribución a la disciplina. Si lo escribimos al final, hay que prestar atención a los tiempos verbales, porque aunque nosotros lo escribamos al final, hay que tener en cuenta que esto es lo primero que el lector va a leer. Bien, el cuerpo del trabajo ya sería más bien el cuerpo del trabajo el trabajo propiamente dicho, en el que podemos empezar redactando el estado de la cuestión. La primera fase de todo trabajo de investigación va a ser la lectura de la bibliografía. Bien, pues una vez que hemos leído
una cantidad considerable de artículos de investigación o de otros trabajos, puede ser un buen momento para empezar a redactar, aunque sea en una primera versión, ese estado de la cuestión. Además, en los trabajos experimentales o con recogida de datos, también es una buena idea redactar la metodología al mismo tiempo en que se van recogiendo los datos, ya que después vamos a tomar quizá decisiones metodológicas que podamos olvidar. Además, en los capítulos centrales, en los que ya contienen la investigación más propiamente dicha, también puede ser una buena idea empezar cada uno de estos capítulos situando al lector y podemos considerar si merece la pena o no incluir al final una recapitulación o bien un apartado de conclusiones al final de cada capítulo. Y esto puede ser útil en cualquier caso, ya sea que decidamos mantener ese apartado de conclusiones en cada uno de los capítulos o bien decidamos incluir solo un capítulo de conclusiones finales. De esta manera, si hemos ido redactando las conclusiones de cada capítulo, la redacción del capítulo de conclusiones finales será más sencillo, ya que solo deberemos recopilar cada uno de estos subapartados de conclusiones previas. Además, tendremos que tomar decisiones que tienen que ver con la inscripción del enunciador en el discurso. Hay distintas opciones válidas, pero tienen diferentes implicaciones. Podemos utilizar la primera persona del singular, como en este trabajo me centré en el análisis, la primera persona del plural, de una forma con un plural de modestia. A continuación abordaremos, o bien adoptar cualquier estrategia de ocultación de la gente, quizá para las partes en las que queramos dar una mayor sensación de objetividad. Así podemos optar por pasivas reflejas del tipo se diseñó un cuestionario o utilizar sujetos inanimados, como en este trabajo reflexiona sobre las prácticas posmodernas, etc. Bien, en cuanto al estado de la cuestión, algunas consideraciones que deben hacerse aquí es, por ejemplo, utilizar la palabra bibliografía y no literatura, ya que se considera un anglicismo, para hacer alusión a todos los trabajos previos que han investigado sobre nuestro tema. Ha de ponerse especial cuidado en reconocer las fuentes secundarias. Cuando no vamos a la fuente original, debemos especificar que estamos reproduciendo las ideas de un autor o de una autora a través de otra fuente. Además, es importante elaborar un discurso propio en el que expongamos cómo han ido evolucionando las distintas ideas que vamos a aplicar a nuestro trabajo de investigación y no tanto una enumeración de lo que ha ido diciendo cada autor, del tipo, pues, Bien, en cuanto a la metodología, en caso de que sea necesaria, este apartado está destinado a describir o bien a defender el diseño experimental que vamos a manejar o los diseños experimentales. Lógicamente tiene que ser coherente con el marco teórico y presentar una descripción objetiva, es decir, sin valoraciones personales. Una descripción objetiva de las herramientas, de los materiales de investigación, de los métodos, de los procedimientos, de las técnicas de análisis, de los participantes, es decir, de nuestra muestra, etc. Y debemos aportar los detalles suficientes para que nuestro experimento, nuestro estudio pueda replicarse. El método científico exige precisamente esto, que los resultados obtenidos puedan ser reproducibles, porque de otra manera no tendrían valor. Por otro lado, en los apartados de resultados y discusión,
tendríamos que exponer los datos obtenidos, esa sería la parte de los resultados, y su interpretación, lo que se correspondería con la discusión. En este aspecto, un error de los investigadores noveles consiste en describir minuciosamente los análisis estadísticos que han aprendido, lo que denota que el autor ha adquirido recientemente esta información. Es cierto que los métodos estadísticos pueden justificarse, especialmente si son poco habituales, pero no es necesario describirlos a cada paso. Los incluimos en los anexos finales y con eso es suficiente. Además, en este apartado no hay que olvidarse de hacer referencia a todas las tablas o todas las figuras que incluyamos en forma de tablas, incluirlas también en la redacción. Y estas deben estar adecuadamente etiquetadas, deben llevar su título, deben estar numeradas y deben resultar homogéneas. Además, en la discusión es el apartado para analizar, para evaluar y explicar el significado de los resultados. Hay que relacionarlos con estos resultados con las hipótesis, contrastarlos con los trabajos anteriores, señalar qué aspectos han quedado no resueltos, qué limitaciones pueden tener esos hallazgos y un aspecto importante es no esconder los resultados negativos. Los resultados negativos, aunque puedan ser contrarios a nuestras hipótesis iniciales, son también resultados. Las conclusiones pueden redactarse al final, una vez que ya hemos escrito todo el trabajo, y pueden consistir en no solo en unas conclusiones, sino también incluir una síntesis clara y ordenada de todos los puntos esenciales del trabajo. Una síntesis, por tanto, no ideas nuevas. En estas conclusiones debemos resaltar nuestras contribuciones, admitir las limitaciones del trabajo y proponer desarrollos o líneas futuras con los que este trabajo podría completarse. Una buena forma de terminar sería destacando nuestra aportación a la disciplina, destacando la aportación de estos resultados a la disciplina, y va a ser más sencillo de elaborar este apartado si se han ido haciendo esas conclusiones que veíamos en cada capítulo. Bien, las referencias bibliográficas, dado que su nombre es referencias bibliográficas, solo incluyen los documentos citados, si no deberíamos llamar a este apartado bibliografía. La bibliografía es más amplia, incluye todo lo que se ha consultado, pero normalmente en los trabajos lo que vamos a incluir son solo las referencias bibliográficas. Hay que asegurarse de que todas las referencias citadas en el texto figuran en este apartado y viceversa. Además, según vamos leyendo, es conveniente apuntar las referencias completas de las ideas que vamos tomando para que luego sea más sencillo elaborar este apartado. Se puede usar un gestor de información bibliográfica, esto sería lo más recomendable, aunque ahora también los procesadores de texto como Word permiten opciones para incluir bibliografía. Aquí estos serían algunos de los gestores bibliográficos más conocidos: RefWords, Zotero, EndNote, Mendeley y ProCite. Pero como os decía, desde Word también podemos insertar cita, definir distintos estilos, los más generales como APA, MLA, etc. y después elaborar nuestra bibliografía, como aparece en tercer lugar. Bien, y por último tendríamos los apéndices y los anexos. Los apéndices en sentido estricto son los que elaboramos nosotros, son los de elaboración, los que elabora el autor, y los anexos son los que reproducen materiales elaborados por otros. En cualquier caso, todos ellos deben aparecer numerados y con un título, y debemos incluir todo aquello que pueda servir para valorar o para replicar tu trabajo. Si se han hecho análisis estadísticos, los incluiríamos. Si se ha utilizado un cuestionario, pues habría que incluir el modelo de todo lo que hemos utilizado. Además, esos anexos deben aparecer reflejados también en el cuerpo del trabajo, y en caso de que tengamos una cantidad exagerada de anexos, como puede pasar a veces en las tesis doctorales, para no alargar la extensión del trabajo y ahorrar dinero pueden incluirse en otro formato como en un CD.